La Galia era una tierra vasta, fragmentada, llena de tribus orgullosas que durante siglos vivieron bajo sus propias leyes, resistiendo la sombra creciente de Roma. Pero en el año 52 a.C., una chispa encendió un incendio imparable. Vercingétorix, un joven líder arverno, se alzó como símbolo de unidad, convocando a las tribus galas bajo un solo estandarte: expulsar a los romanos y recuperar la libertad de su tierra. Julio César, por su parte, estaba en el punto más alto de su poder militar. Tras años de campaña en la Galia, había doblegado a decenas de tribus, sometido regiones enteras y llevado sus legiones a conquistar territorios más allá del Rin y del Canal de la Mancha. Pero la rebelión de Vercingétorix era distinta. No se trataba de otra escaramuza tribal. Era una guerra total, una insurrección nacional. César comprendió el peligro desde el primer momento. Vercingétorix no solo era un guerrero carismático, sino un estratega que conocía el terreno y sabía cómo desgastar a las legiones. Implementó una táctica de tierra quemada: incendiar aldeas, destruir cultivos, eliminar provisiones para obligar a los romanos a alejarse de sus líneas de suministro. Era una guerra de desgaste, de resistencia feroz. Las primeras semanas de la rebelión fueron devastadoras. Pueblos enteros desaparecieron en llamas. Los caminos se convirtieron en trampas mortales. Las legiones avanzaban sin saber si hallarían agua o comida. Y lo peor, César perdía aliados entre los galos ya conquistados, que ahora comenzaban a rebelarse también. Vercingétorix, mientras tanto, se fortalecía. En la ciudad de Gergovia infligió a César una de sus peores derrotas. Fue una humillación pública. Las legiones se vieron obligadas a retroceder, dejando atrás armas, cadáveres y la impresión de que el invencible general romano no era tan invencible después de todo. Pero César no se rendía fácilmente. En lugar de huir, cambió de táctica. Comenzó a provocar a su enemigo, a forzarlo a tomar decisiones precipitadas. Y entonces Vercingétorix cometió un error. Se refugió en la fortaleza de Alesia. César sonrió, porque lo que vendría después no sería solo una batalla. Sería un asedio que quedaría grabado en la historia como una de las hazañas más sorprendentes de la ingeniería militar romana. ¿Podía un ejército rodear y aislar a una ciudad mientras era rodeado por un segundo ejército enemigo? Quédate, porque te contaré cómo Julio César enfrentó lo imposible y lo convirtió en victoria. Cuando Vercingétorix se atrincheró con sus hombres en la ciudadela de Alesia, confiaba en que César no podría atraparlo. Alesia no era cualquier refugio. Estaba situada sobre una colina elevada, con defensas naturales formidables y rodeada de ríos y quebradas. Desde allí, los galos podían resistir un asedio largo, esperando la llegada de refuerzos. Pero César tenía algo más poderoso que la fuerza bruta: una mente táctica brillante. En lugar de lanzar un ataque frontal, ordenó a sus hombres algo inaudito: construir un gigantesco muro de sitio alrededor de toda la ciudad. Un anillo de madera, piedra, empalizadas, fosos y trampas que alcanzó casi 20 kilómetros de circunferencia. Y no terminó ahí. Sabía que las fuerzas galas externas acudirían al rescate de Alesia, así que hizo lo impensado. Construyó un segundo muro, esta vez mirando hacia afuera, de más de 20 kilómetros adicionales. Un doble cinturón defensivo. En total, casi 40 kilómetros de murallas, torres, zanjas y trampas, construidas en pocos días, bajo lluvia, hambre y el constante hostigamiento de los galos. Dentro de Alesia, la desesperación crecía. Vercingétorix observaba cómo la trampa se cerraba. Intentó enviar mensajeros en secreto a través de la oscuridad y el frío para pedir ayuda a todas las tribus galas. Y la ayuda llegó. Un ejército de más de 200.000 hombres marchó para liberar la ciudad. Era el momento que César había previsto. Los días siguientes fueron un infierno en la tierra. Los romanos, atrapados entre dos fuegos, resistieron oleada tras oleada. Desde dentro, los hombres de Vercingétorix lanzaban ataques furiosos. Desde fuera, el ejército de socorro embestía las murallas con furia, y en el medio los legionarios, agotados, heridos y hambrientos, defendían cada metro como si su vida dependiera de ello. Porque así era. Uno de los momentos más críticos llegó cuando los galos encontraron un punto débil en el muro exterior. Lanzaron una ofensiva masiva. César, viendo que todo podía perderse, tomó una decisión desesperada. Bajó personalmente al frente, espada en mano, y lideró una carga final junto a sus tropas de élite. El impacto fue brutal. Los galos, sorprendidos por la ferocidad romana, comenzaron a ceder. Cuando el sol se puso, el campo estaba cubierto de cadáveres.
El ejército de socorro había sido derrotado. Dentro de Alesia, Vercingétorix comprendió la verdad. No había escapatoria. Y entonces tomó la decisión que lo convertiría en leyenda. La mañana siguiente fue silenciosa. En la ciudad fortificada de Alesia, los galos sabían que todo estaba perdido. No quedaba comida, no llegaría ayuda. La moral estaba hecha pedazos. Y entonces Vercingétorix hizo algo que nadie esperaba. Montó su caballo, se armó con su mejor armadura ceremonial y descendió solo desde la colina. Frente al campamento romano, miles de legionarios miraban en absoluto silencio cómo el líder galo se aproximaba. No con arrogancia, sino con dignidad. Desmontó frente a Julio César, arrojó sus armas a sus pies y se arrodilló. Fue un acto de rendición que pasaría a la historia, no como una humillación, sino como la escena final de una epopeya. Para César, era la culminación de una campaña brutal que había durado años. Con la caída de Alesia, la resistencia organizada de las tribus galas estaba rota. Aunque algunos focos de conflicto persistirían, la conquista de la Galia estaba prácticamente sellada. El Senado de Roma recibiría la noticia con júbilo, pero también con recelo, porque un general que regresaba tan victorioso podía volverse demasiado poderoso. La rendición de Vercingétorix no solo fue simbólica, fue el momento en que Roma demostró al mundo que ningún pueblo podía resistírsele por siempre. La campaña de la Galia había sido cruel, sangrienta y despiadada, pero había cumplido su objetivo: someter toda una región y convertirla en una pieza fundamental del imperio. Vercingétorix sería llevado a Roma, donde pasaría 6 años prisionero antes de ser ejecutado como parte del triunfo de César, pero su memoria se mantendría viva entre los pueblos celtas como la de un héroe que luchó hasta el final. César, por su parte, regresaba a Roma como el conquistador más brillante de su tiempo, pero también como una amenaza para la vieja aristocracia senatorial. Lo que había comenzado como una guerra externa pronto desencadenaría otra interna, porque el verdadero enemigo de César no estaba en la Galia, sino en Roma. Y así, mientras los estandartes romanos ondeaban sobre las ruinas de Alesia, se gestaba el próximo conflicto, una guerra civil que pondría a Roma de rodillas y abriría las puertas al imperio. Julio César regresó a Roma no como un simple general, sino como una leyenda viviente. Su campaña en la Galia le había otorgado una popularidad sin precedentes, una fortuna incalculable y la lealtad de legiones que ahora lo veían no solo como su comandante, sino como el auténtico líder de Roma. Para muchos su figura eclipsaba la del propio Senado, pero ese ascenso no era gratuito. Con cada victoria, César había acumulado enemigos poderosos. Las élites tradicionales veían con temor su creciente influencia. En los pasillos del poder se susurraba una palabra prohibida: dictadura. El Senado le exigió entregar sus tropas y volver como ciudadano privado. César, sabiendo que eso equivaldría a su destrucción política y posiblemente física, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Cruzó el Rubicón, un pequeño río del norte de Italia, con sus tropas, y con ello desató una guerra civil. Ese acto, simple en apariencia, significaba una ruptura total con la República. No había vuelta atrás. Alea y acta est, dijo César. La suerte estaba echada. Mientras tanto, en la Galia recién conquistada, comenzaba una nueva etapa. Las antiguas tribus serían lentamente asimiladas. Las ciudades crecerían bajo el modelo romano. Se construirían caminos, acueductos, foros. La cultura gala empezaba a mezclarse con la romana, dando origen a una nueva identidad: la Galia romana. Vercingétorix, aún prisionero en Roma, se convertiría en el rostro derrotado de una resistencia admirable. Su imagen sería utilizada tanto para glorificar la victoria romana como para recordar el valor de quienes se enfrentaron a ella. Su muerte durante el desfile del triunfo de César fue brutal, pero predecible. Así terminaban los enemigos del Estado. Y sin embargo, el verdadero legado de Alesia no fue ni la rendición ni la muerte, sino lo que vino después. Porque al someter a la Galia, César no solo había ampliado las fronteras de Roma, había demostrado que la ambición individual podía transformar la historia, que un solo hombre podía torcer el destino de un continente. Y eso para la vieja república era más peligroso que cualquier enemigo bárbaro. La batalla de Alesia no fue simplemente una victoria militar, fue una advertencia, una señal de que Roma ya no era gobernada por el Senado, sino por quienes sabían conquistar corazones y territorios. Julio César había ganado mucho más que una guerra, había conquistado un relato. Se transformó en mito viviente. Los poetas y cronistas de Roma escribirían sobre Alesia durante generaciones. Algunos alababan la genialidad de César, su doble cerco
su dominio de la logística, su temple frente a la adversidad. Otros, en cambio, lamentaban la caída de una cultura valiente como la gala, la pérdida de una libertad ancestral. Pero si algo quedó claro es que Roma, tras Alesia, ya no sería la misma. Vercingétorix, en cambio, se convirtió en símbolo de resistencia. Su imagen sería rescatada siglos después por quienes buscaban un héroe nacional, especialmente en Francia. Monumentos, estatuas, leyendas. Todos recordarían al joven rey que se atrevió a desafiar al mayor imperio del mundo. Su derrota, paradójicamente, lo convirtió en inmortal. A nivel político, Alesia fue el último paso hacia el fin de la República. Con el prestigio obtenido, César concentró más poder, polarizó a Roma y sembró el terreno para su dictadura y su asesinato. Pero esa es otra historia. En lo inmediato, Roma consolidó el dominio sobre la Galia. Se expandió cultural, económica y militarmente. Las tierras bárbaras fueron romanizadas. Lo que ayer era frontera, hoy se convertía en el corazón del imperio. Y sin embargo, en algún rincón de aquellas colinas donde miles murieron, el viento sigue soplando, como si todavía llevara el eco de los gritos, de las espadas, de los tambores de guerra. Alesia fue el rugido de un mundo que desaparecía y el nacimiento de uno nuevo. Gracias por acompañarme en este viaje al año 52 a.C. para revivir esta colosal batalla. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y tu comentario. Cada día subimos una nueva batalla romana, contada como nunca antes. Activa la campanita para no perderte ninguna. Y ahora sí, me despido. Hasta pronto, generales. Nos vemos en el próximo combate.